Hola, Insia, muy buenos días. Somos el grupo número F con el tema a tratar hoy día en la entrevista y fases de la entrevista. En metodología de investigación, como siguiente punto, voy a nombrar los siguientes integrantes. Tenemos como integrante a Chango Luisa Pastuña Freddy, Valdivieso Candelario Melanie Isabel, Tío Paul Morocho, y mi persona Hurtado Acercado a Mar de Jesús. Como siguiente punto tenemos el índice a tratar el día de hoy, como la introducción, el desarrollo, tipos de fundamentos de la entrevista, fases de la entrevista, importancia y propósito, impacto, conclusión, recomendación, anexos y bibliografía. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como introducción. Bueno, la entrevista es un método crucial de la investigación cualitativa, empleada para recoger datos primarios mediante la interacción directa con los participantes. Es decir, que durante este proceso de la entrevista se lleva a cabo diferentes etapas, como por ejemplo la presentación, la conservación, la recopilación de información y la ejecución de técnicas. Cada una de esas fases es fundamental para crear un ambiente cómodo para tener dudas y preguntas significativas. Es decir, la entrevista permite a los investigadores anotar preguntas concretas y fundamentar respuestas obtenidas. Es decir, analiza y verifica diferente información, ofrece una visión más completa y matiza la experiencia y puntos de vista de los participantes. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como el desarrollo, la entrevista y fases de la entrevista. ¿Qué es la entrevista primeramente? Siguiente diapositiva. Una entrevista es un método de recolección, como lo mencioné anteriormente, que permite comparar con otros tipos de investigaciones primarias. La entrevista suele tener mayor índice de respuesta y proporcionar resultados más fiables. Son de carácter cualitativo que permite y centra una experiencia personal. Su objetivo principal es conocer el comportamiento, actitudes y opiniones de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como siguiente punto los tipos de fundamentales de la entrevista. Siguiente diapositiva. Para este tema o punto clave tenemos tres puntos. La entrevista estructurada, la entrevista no estructurada y la entrevista semiestructurada. En la entrevista estructurada podemos indicar que consiste en el investigador presentar participantes de una serie de preguntas preseleccionadas. Es decir, son preguntas cerradas que se presentan en un orden específico. Se espera que el entrevistado respondan con un sí o un no. Estas respuestas suelen ser breves y en ocasiones pueden dejar varias opciones de respuestas preseleccionadas. En la entrevista no estructurada, son o no se basan en preguntas preferibles. Es decir, siguen un curso de respuesta del entrevistado, a menudo llamado entrevistado no directo, a lo que indica no preparadas internamente. Este tipo de entrevista no hay una estructura fija y no hay preguntas basándose en aquellas. Es decir, que hay preguntas o respuestas con libremente basándose en respuestas libres. En las estructuras o las entrevistas semiestructuradas son las que combinan elementos de entrevista estructurada y no estructurada. Bueno, en este formato podemos encontrar una serie de preguntas preseleccionadas, aunque no está en un orden fijo, pero pueden variar y ser flexibles o flexionables a los temas de respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como siguiente punto la fase de la entrevista. Para el licenciado, yo le voy a hablar con mi compañero sobre las fases de la entrevista. Como primera fase tenemos lo que es la presentación. Es la primera etapa en el proceso de la entrevista, donde tú y el gerente de contratación se presentan. Este momento generalmente incluye un apretón de manos y una presentación formal. Es importante mantener un contacto visual, una buena postura y una actitud positiva para transmitir confianza. La segunda etapa tenemos lo que es la conversación. Después de las presentaciones se inicia la fase de conversación, donde se debe hablar con cortesía tanto con el gerente de cortesía de contratación como los miembros del panel. Durante esta etapa es común que te hagan preguntas personales para conocer mejor tu personalidad y verificar tu ajuste con la cultura de la empresa. En la otra etapa tenemos lo que es recopilación de información. Acto seguido, el entrevistado puede solicitar que hagas una breve descripción de tu perfil, de tus intereses en forma para parte del equipo.
Es muy común que te pidan hablar sobre ti, tus intereses, motivaciones, aspiraciones y trayectoria profesional y conocimientos sobre la compañía a la que quieres postular. A continuación, mi compañero. Bueno, yo también voy a hablar sobre las fases de la entrevista. Pero tenemos también como ejecución de la entrevista. Al superar las fases de la presentación y introducción personal, el entrevistador procede a la parte de la estructura y técnica de la entrevista, dependiendo de factores como el tipo de intervención, puesto de trabajo e incluyendo experiencia laboral, que pueden hacerte preguntas más o menos técnicas. También es posible que se te planteen escenarios hipotéticos y que se te solicite compartir tus conocimientos y opiniones respecto al tema. Otro punto importante más es que también debes concentrarte en demostrar cualidades que te diferencian el resto y que te convierten en un activo importante para la empresa. Cuando te está llegando a la final de esta etapa, el entrevistador te preguntará si tienes dudas al respecto. Así, debes asistir con varias preguntas previamente preparadas sobre el puesto o cualquier elemento que te resulte fundamental, ya que es un iniciativo que te, para tu interés y tu compromiso con el puesto que desees. También tenemos lo que es conclusión. Bueno, en este caso, al superar las preguntas y respuestas a la estructura de la entrevista, solo queda la fase de la conclusión y despedida. Este es el momento, la clave para agradecer al entrevistador por su tiempo y estrechar la mano nuevamente, demostrar tu gratitud por la oportunidad y de exponer tus intereses en el trabajo con ellos. Y también algunos candidatos aptos por enviar una nota de agradecimiento el día posterior en la entrevista también. Este tipo de agradecimientos suelen hacerse de manera física o mediante una carta o a través de correos electrónicos. Para hacer el texto más atractivo, menciona algún tipo de tema que sugieres en la entrevista, que te resulte muy interesante también. Esto demuestra al gerente de contratación que supiste toda tu atención en la conversación y que los valores y las oportunidades de formar parte de la compañía. Gracias. Bueno, como siguiente punto tenemos la importancia y propósito de la entrevista. En este punto clave voy a analizar o voy a decirles lo que recoge esta información. Bueno, en la entrevista, este enfoque facilita la obtención de datos sobre las experiencias personales, de una manera respecto al contexto que se quiere indicar. Como podemos observar, tenemos información muy relevante. Además, la entrevista brinda a los participantes la oportunidad de expresar sus opiniones, sentimientos, experiencias con sus propias palabras, que refuerza el aspecto participativo de la investigación. Este enfoque subraya el respecto con las experiencias respectivas individuales. Es decir, en este propósito podemos encontrar que gracias a la entrevista podemos ir mejorando en la recolección de datos. A lo largo de la historia ha ido mejorando como la entrevista física, entrevista digital, permitiendo así conseguir más información concreta y verídica del entrevistado hacia el entrevistador. Bueno, como tenemos el siguiente punto, a continuación mi compañera. Bueno, me tocó impacto de la entrevista en de la metodología de investigación. A través de la entrevista, los investigadores obtienen una información detallada sobre la experiencia, opiniones y perfecciones de los participantes, algo que los métodos cualitativos, como siempre logran, además, la reflexibilidad de las entrevistas, permiten también que los investigadores adapten a las preguntas según sus respuestas. Esto nos ayuda a capturar las interpretaciones y significados que los individuos atribuyen a sus experiencias y realidades, proporcionadas unas perspectivas más completas y mastizadas de fenómenos estudiando. La técnica a través de la metodología de investigación, especialmente en las ciencias sociales y humanas. A continuación, mi compañero.
Bueno, yo le voy a hablar sobre las conclusiones. La entrevista es una herramienta eficaz para obtener información en diversas situaciones. Según seguir estas fases de manera estructurada asegura que un proceso es eficiente y efectivo, permitiendo al entrevistado obtener la información necesaria y respetar el tiempo del entrevistado. Una presentación adecuada, una ejecución atenta y un análisis riguroso son claves para el éxito en cualquier entrevista. Bueno, como punto relevante tenemos recomendaciones de tema. Tenemos 4 puntos. Tenemos la preparación minuciosa, es decir, el entrevistado o el entrevistador debe analizar muy bien las preguntas. En el caso del entrevistador, debe formular y mejorar preguntas minuciosas que le va a indicar o va a recoger información relevante al tema. Tenemos la generación de confianza. Gracias a este punto clave, la entrevista puede analizar o puede conllevar información más relevante y asertiva del entrevistador. Tenemos estrategias de la entrevista, es decir, son formulaciones de preguntas claras y precisas y directas que ayudan con mayor precisión preguntas claras. Tenemos la escucha atenta, que es decir, que el entrevistador debe de ser atento o prestar atención sin interrumpir al entrevistado, para así hallar una confianza más lógica en sus preguntas y en sus respuestas. Bueno, para concluir, doy a visualización los anexos de esta investigación. Tenemos los enlaces de las diapositivas, la bibliografía